Saludos a todos. En esta ocasión toca a nuestro equipo exponer el tema de la teoría de la pena. Nuestro equipo está conformado por Evelyn Tapia Aragón, Nora Saraí Hernández, José Miguel Velázquez Marcelino, Josué Yair Becerril Guzmán, Yasmín Romero Abundes, Fernando García Uribe y un servidor, Uriel Rodríguez Barrera. Como ya se dijo, nuestro tema es la teoría de la pena. Este apartado corresponde a mi compañera Evelyn Tapia Aragón. La pena es la ejecución real y concreta de la punición que el Estado impone a través del órgano jurisdiccional correspondiente, con fundamento en la ley, al sujeto del cual se ha probado su responsabilidad penal por la comisión de un delito. El ius puniendi es el derecho que tiene el Estado a imponer y aplicar penas. Quien resulte responsable de un delito será enjuiciado con todos los derechos que la ley le concede para poder defenderse de la imputación y que se acredite su culpabilidad, partiendo de un principio de inocencia. Ahora vamos a revisar algunas características y antecedentes de la pena. En la antigüedad importaba castigar con el fin de reprimir, eliminar al delincuente y provocar una reacción, escarmiento para los demás. Existían las penas de trabajos forzados como latigazos, mutilaciones, etcétera, que causaban dolor físico y afección psicológica. También existieron las penas infames que causaban descrédito social, desprecio y deshonor frente a los demás. Así se tenía la creencia de que la vergüenza haría que el sujeto escarmentara. Por su parte, la cesare beccaria incluye el rechazo a la crueldad y la larga duración de la pena, influyendo hacia las ideas humanistas. Y en la actualidad, la pena se encuentra en un periodo científico, es decir, que se intenta castigar no solo para causar afectaciones a bienes jurídicos del sujeto, sino que también con el fin de reparar y proteger a la sociedad. Si ahora nos vamos a las características, podemos encontrar la intimidatoria, es decir, que debe preocupar o causar temor al sujeto para que al intimidarlo no delinca. También tenemos la característica ejemplar, que debe ser un ejemplo en los planes individual y general para prevenir otros delitos. La correctiva, es decir, que toda pena debe tender a corregir al sujeto que comete un delito, modificando su conducta y evitando su reincidencia. La aflictiva, que debe causar cierta afectación o aflicción al delincuente para evitar futuros delitos. La legal, que siempre debe provenir de una norma legal y así existir la ley que le dé existencia, es decir, el principio de legalidad. Y la justa, es decir, que no debe ser mayor ni menor, sino exactamente lo correspondiente a la medida del caso de que se trata, es decir, que esta pena debe ser justa, pero también la pena debe cumplir con determinados fines. Por ejemplo, el de corrección, que debe lograr corregir al sujeto; el de protección, que debe proteger a la sociedad manteniendo el orden social y jurídico; el fin de intimidación, que debe atemorizar y así convencer a las personas de no delinquir. Pero también debe ser un ejemplo, es decir, que debe ser una advertencia y amenaza dirigida a la colectividad. Esto obviamente con fines pedagógicos, es decir, con el objetivo claro de que la sociedad aprenda que no debe cometer delitos. El apartado siguiente es el de la clasificación de la pena, y este corresponde a mi compañera Nora Saraí Hernández. Lo que intentamos en este apartado es conocer los tipos de penas que existen no solamente en México, sino también alrededor del mundo y que han existido también a lo largo de la historia. Tenemos la pena de muerte o capital. La antigua se daba con el colgamiento, la decapitación, abandono a las aves, asfixia, despeñamiento, emparedamiento, empalamiento, reventamiento, rueda y desmembramiento, por poner algunos ejemplos. La pena capital moderna consiste en la guillotina, la silla eléctrica, el lapidamiento, que es lanzar piedras a una persona hasta que muera,
o la inyección letal. Asimismo, ha habido penas corporales. Las penas corporales antiguas pueden ser el colgamiento, aplastar los pulgares, azotes, romper cráneos, bastones, flagelación, interrogatorio, extirpación de los ojos o el quebrantamiento de los dedos. Y en lo que respecta a las penas corporales modernas, tenemos a la celda oscura, la restricción de alimento, tortura, el erasmo o las penas de peso. Cabe resaltar que este peso puede ser psicológico o corporal. Otras de las clasificaciones de la pena pueden ser las pecuniarias, que sería la confiscación o la reparación del daño mediante una multa. Las centrífugas, que se tratan principalmente del destierro, es decir, la deportación. Las laborales, es decir, los trabajos forzados en minas, galeras o trabajos públicos. Las mixtas, que es la combinación de varias. Las infamantes, que tratan de dañar la reputación de aquel que ha delinquido mediante su exposición, mediante la puesta de una máscara o el rape, por decir algunos. Las imaginarias, que sería la suplantación, es decir, actuar como chivo expiatorio, y la privativa de libertad, que sería la prisión. Sin embargo, también podemos clasificar las penas por sus consecuencias, es decir, que sea reversible, que la afectación permanece el tiempo que dura la pena, pero después el sujeto recobra su situación anterior y las cosas vuelven a los estados en los que estaban. La irreversible es aquella en la que la afectación deriva de la pena e impide que las cosas vuelvan al estado anterior. La segunda clasificación es por su aplicación, es decir, que sea una pena principal, que es aquella que impone el juzgador a causa de la sentencia fundamental. También existe la accesoria, que es la que llega a ser consecuencia directa y necesaria de la principal. Asimismo tenemos la complementaria, que es adicional a la principal y deriva también de la propia ley. Otra manera de clasificar la pena sería por la finalidad que persigue, es decir, la correctiva, la intimidatoria o preventiva y la eliminatoria. La primera consiste en que procura un tratamiento readaptador para el sujeto, tiende a corregir su comportamiento para después reinsertarlo. La intimidatoria, por su parte, es aquella con la cual se trata de intimidar o inhibir al sujeto para que no vuelva a delinquir. Funciona como una prevención. Y por último tenemos la eliminatoria, que es la que tiene como finalidad eliminar al sujeto, ya sea de manera temporal o definitiva. La siguiente clasificación es por el bien jurídico al que afecta. La pena capital o pena de muerte, considerada como la más grave, consiste en afectar el bien jurídico de la vida del delincuente. Se considera más rápido, práctico y barato eliminar al sujeto que corregirlo. Y en la antigüedad se consideraba la pena por excelencia, ya que eliminaba al criminal. Las ventajas es que es barata, irrevocable, previene actos de justicia popular, es intimidatoria y es ejemplar. Las desventajas de esta pena es que produce en la colectividad deseos de venganza, tortura al delincuente, es desigual y no es un derecho de Estado. Tenemos también a la pena corporal, que es la que causa una afectación directa al cuerpo del delincuente. Además de ser rudimentaria y dolorosa, actualmente las prohíbe el artículo 22 constitucional. La pena pecuniaria implica el menoscabo patrimonial del delincuente. La pena laboral consiste en castigar al sujeto mediante la imposición obligatoria de trabajos. Y la pena infame causa descrédito, deshonor y afectación a la dignidad de la persona. Consistía en la exhibición pública con ropas ridículas, pintura, rape, letreros denigratorios con la inicial del delito, también prohibido por el artículo 22. La pena privativa de libertad afecta directamente el bien jurídico de la libertad. La condena condicional, por su parte, es cuando el sujeto no sea reincidente por el delito doloso y la pena no exceda de 4 años.
La libertad preparatoria se concede al reo que ha cumplido 3/5 partes de su condena respecto de delitos intencionales o la mitad si fuere delito culposo, cuando haya observado una buena conducta. Por su parte, la libertad provisional mediante caución consiste en que, mediante un fiador del procesado o probable proceso, este goce de libertad con la condición de que si cumple las obligaciones impuestas por el Estado, perderá el monto con que aseguró el cumplimiento de aquellas. Ahora veremos algunos conceptos importantes, como lo es la individualización. Esto significa que se impondrá y se aplicará la pena según las características y las peculiaridades del sujeto, así como circunstancias particulares en torno al hecho criminal, para que la pena se ajuste al individuo y sea realmente eficaz. La indeterminación significa que no debe tener un término fijo, sino que ha de durar el tiempo que sea necesario para lograr la readaptación del delincuente. En la legislación penal mexicana no existe tal indeterminación. La pena es determinada y el sujeto sentenciado. La conmutación significa que una pena impuesta en virtud de una sentencia irrevocable podrá cambiarse por otra, lo cual corresponde al Ejecutivo. Y por último, la sustitución. La sustitución de la pena consiste en la libertad del juez de sustituir una sanción por otra siempre que se cumplan requisitos que la propia ley señale. A continuación presentamos el tema cuya información fue recabada por mi compañero José Miguel Velázquez Marcelino, y este trata de las medidas de seguridad. Tras cometerse el delito, por consecuencia es normal que exista la aplicación de alguna pena. Sin embargo, en otras situaciones el Estado podrá utilizarse otra herramienta, como las medidas de seguridad. Una medida de seguridad es un método utilizado por el Estado que se usa en medida dependiendo del grado de peligro. En ciertos casos incluso es aplicado antes de que se cometa el delito. Hablando de las medidas de seguridad, son aplicables para personas imputables como inimputables. Este recurso puede ser médico, psicológico, pecuniario, educativo o mixto. Si nosotros nos vamos al artículo 31 del Código Penal del Distrito Federal, en este podemos encontrar un catálogo de medidas de seguridad, como lo son la supervisión de la autoridad, la prohibición de ir a un lugar determinado u obligación de residir en él, el tramitamiento de personas inimputables o imputables disminuidos, y por último el tratamiento o deshabituación o desintoxicación. Por su parte, el artículo del Código Penal, que es el número 24, nos habla de las medidas de seguridad y de las penas, del tratamiento en libertad, semilibertad y trabajo en favor de la comunidad, del confinamiento, la vigilancia de la autoridad, prisión, prohibición de ir a un lugar determinado, sanción pecuniaria o monetaria, la amonestación y las medidas tutelares para menores. El siguiente apartado corresponde a mi compañero Josué Yair Becerril Guzmán y es el que nos habla de la extinción penal. El primer concepto que hay que analizar es la acción. La acción penal es una atribución del Estado consistente en hacer que las autoridades correspondientes apliquen la norma penal a los casos concretos. La extinción penal, por su parte, es la extinción de la pena, de la forma o el medio por el cual cesa o termina la acción penal. El Ministerio Público es el titular de la acción penal, ya que representa los intereses de la sociedad. Por tanto, el competente para ejercer o no la acción penal una vez concluida la fase de averiguación previa. También encontramos las formas de extinción. Estas son el perdón, que es la forma de extinción penal que concede el ofendido o su representante legal. El indulto, que procede únicamente de sanción impuesta en sentencia irrevocable y no extingue la obligación de reparar el daño.
la muerte del delincuente, que resulta lógico porque si el delincuente muere, la acción o la pena cesa automáticamente por ese hecho natural. La innecesariedad de la pena, que es cuando el juez lo considere pertinente y podrá prescindir de la pena debido a la afectación de salud que haya sufrido el delincuente. La suspensión del tipo penal, que se trata de la aplicación de la ley en beneficio del inculpado correspondiente a los ámbitos de validez de la ley penal. El reconocimiento de la inocencia, que se presenta cuando se prueba la inocencia del sentenciado. La prescripción, que consiste en el transcurso del tiempo que la ley establezca. La amnistía, que es el medio por el cual se extinguen tanto la acción penal excepto la reparación del daño, es decir, los delitos políticos. Toca ahora el tema de la rehabilitación. En el capítulo 5 del Código Penal Federal, en su artículo 99, la rehabilitación tiene por objeto reintegrar al sentenciado en los derechos civiles, políticos o de familia que había perdido en virtud de la sentencia dictada en un proceso o en cuyo ejercicio estuviere en suspenso. El capítulo 6 de la rehabilitación, Código Penal del Distrito Federal, en su artículo 101, objeto de la rehabilitación tiene por objeto reintegrar al sentenciado en el goce de los derechos, funciones o empleo de cuyo ejercicio se le hubiere suspendido o inhabilitado en virtud de una sentencia firme. El siguiente apartado corresponde a mi compañera Yasmín Romero Abundes. La readaptación, por su parte, se trata de adaptar o readaptar al sujeto para que pueda vivir en sociedad, posteriormente al cumplimiento de su sentencia. Lo reformado en el año 2008 y 2009 fue la base para el logro de este propósito, el artículo 18 constitucional. Este artículo nos habla de la educación, el trabajo, el respeto a los derechos humanos, la salud y el deporte. Sin embargo, hay que puntualizar que en dichas reformas se eliminó la noción de la readaptación y en su lugar se incluyó el término de reinserción. Consideramos que ha sido un error, pues la reinserción solo se dará en la medida en que el sujeto se haya readaptado. Por su parte, el 18 constitucional, acerca del sistema penitenciario, dice que se organizará sobre la base del respeto de los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir. Los sentenciados podrán compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como una forma de reinserción social. Los sentenciados de nacionalidad mexicana que se encuentren compurgando penas en países extranjeros podrán ser trasladados a la República para que cumplan sus condenas en base a los sistemas de reinserción social previstos en este artículo. Los créditos sobre el tema acerca de la rehabilitación y el cuestionario acerca de esta presentación son para mi compañero Fernando García Uribe. Con esto concluimos esta presentación acerca de la teoría de la pena. Muchas gracias por haber escuchado este video.